Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra sesión complementaria número 5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Si no me escuchan, me avisan si se escucha, ¿ya? Correctamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy productiva, ¿sí? Y pues con ganas, ¿no? De empezar ya esta sesión, ¿ya? Veamos entonces qué temita tenemos para el día de hoy. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién ha revisado por ahí sus módulos? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? ¿Nada? ¿No recuerdan? A ver, coméntenme. ¿Qué tema? Funciones, profesora, buenas noches. Buenas noches. Y puntos Muy críticos. bien. Ok, vamos a ver las funciones crecientes y decrecientes, ¿verdad? Y también los máximos y mínimos. Muy bien. Exacto. Aplicando la derivada, ¿no? Es una aplicación más de la derivada que veremos el día de hoy para funciones crecientes y decrecientes y máximos y mínimos relativos. ¿Ya? Vamos entonces a iniciar. Ya, vamos a iniciar el día entonces ya. A ver, aquí voy a compartirles. Ya, si en caso no se ve, me avisa. Funciones crecientes y decrecientes, máximos y mínimos relativos. Entonces, vamos a revisar, ¿no? También los puntos críticos y vamos a hacer uso del criterio de la primera derivada. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Para ello, primero vamos viendo un caso, ¿no? Del volumen máximo. Vamos a leer. Entonces, ¿no? Tenemos que de una lámina de 120 centímetros por 75 centímetros, se desea construir una caja sin tapa del mayor volumen posible, recortando cuadrados iguales de las esquinas de la lámina y doblando hacia arriba las salientes para tomar las caras laterales. ¿Cuáles deben de ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? ¿Cuál es el volumen máximo que puede contener? ¿No? La figura muestra los cortes que se hacen a la lámina y la caja resultante, ¿no? Eso es lo que estamos mostrando. Muy bien. A ver, ideas, ¿no? Sugerencias de cómo podríamos abordar este problema, ¿no? ¿Qué necesitaríamos hacer o cómo lo plantearían ustedes, ¿no? Porque de repente hay diversas formas, ¿no? Diferentes caminos, pero llegando siempre a una misma solución, ¿ya? Bien. A ver si pueden participar por el audio, tal vez por el chat. ¿Ya? Miren, justamente problemas de este tipo es que nos ayudan a resolver las derivadas. ¿Ya? Entonces, terminando la sesión, vamos a resolver este problema. Si ahorita todavía no tienen noción, pero finalizando la sesión, yo creo que ya. Vamos a recordar la sesión anterior. Recuerden que también estábamos viendo, ¿sí? Ya estábamos viendo lo que es las
funciones, recuerden, que vimos la semana pasada, las funciones paramétricas, ¿verdad? También aplicaciones de la derivada. Muy bien, el día de hoy, en esta sesión, como vamos a ver funciones, ¿no?, crecientes y decrecientes, vamos a ver qué tal noción tienen de una función creciente y decreciente, ¿ya? A ver, observemos la gráfica de una función que está de color celeste y vamos a encontrar, ¿no?, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Tenemos, por ejemplo, ahí, la función decrece en el intervalo de menos 2 a 2. ¿Será verdadero o falso? ¿Qué dicen? A ver, pueden usar el audio. ¿Ya? A ver, me están escribiendo por el chat. Verdadero, dice su compañera. Muy bien. Es verdadero, ¿no? Correcto. Es verdadero porque me dicen que decrece en el intervalo de menos 2 a 2. De menos 2 va a decrecer a 2. Acá decrece la función. La derivada de la función solo es positiva en el intervalo de 2 a más infinito. ¿Será positiva solo en el intervalo de 2 a más infinito? ¿Qué dice? A ver, por acá. Falso. Falso, dice su compañero. Falso, todos dicen que es falso. Muy bien, es falso. ¿Por qué no es, verdad? Positiva solo ahí. Es positiva, la derivada, dice, de la función es positiva. Va a ser aquí y también acá. ¿Por qué? Porque va a tener pendientes, cada punto tiene pendiente positiva en esta parte de acá. ¿Ya? Que es lo que vamos a ver luego. Muy bien. El punto más bajo de la gráfica es para x igual a 2. ¿Será verdadero o falso? Ya, entonces es falso, porque el punto más bajo se va a esto, ¿no? Se va hasta el infinito. Falso. Y para x igual a menos 2 y 2, la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces, tenemos que aquí la pendiente es 0. Sí, justamente que sí. ¿Por qué la pendiente de la recta tangente es 0? Porque en este caso es horizontal. ¿Ya? Tenemos ese caso. A ver. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, entonces voy a leerles el logro que al finalizar, ustedes, ¿no?, al finalizar esta sesión, van a encontrar los máximos y mínimos relativos. Ese es el objetivo de una función, determinando sus puntos críticos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, haciendo correcto uso del criterio de la primera derivada de una función. Bueno, para ello vamos primero a definir las funciones crecientes. Una función es creciente, ¿no?, una función definida sobre un intervalo y sea x1 y x2 dos puntos de este intervalo, se dice que f es creciente si x1 es menor que x2, implica que f de x1 sea menor también que f de x2, ¿no? Si es que eso sucede, entonces diré que las funciones son crecientes. Crece el x1 a x2 y de f de x1 a x2. Función creciente. Y la función se llama decreciente en el caso que si tenemos que x1 es menor que el x2, implica que f de x2 sea menor que el f de x1, ¿no? Entonces, lo contrario en las imágenes, ¿se dan cuenta? Miren, ahora el f de x1 es mayor.
Entonces, ¿qué sucede? Que ahí en ese caso la función es decreciente. Pero esa es su definición. ¿Ya? Ahora, vamos a relacionar la función creciente y decreciente con la derivada. ¿Por qué? Porque la definición de función creciente y decreciente no necesariamente es de repente accesible para poder demostrar que algunas funciones sea creciente o decreciente. Es un poquito más tediosa, más laboriosa, ¿no? Entonces, con la derivada, pues lo vamos a hacer mucho más rápido. Veamos entonces este teorema. El teorema nos indica lo siguiente, miren. Tengo una función que es continua y diferenciable. Entonces, si la derivada de una función es menor que 0, ¿ya? Para cualquier x que pertenece a un intervalo, entonces f es decreciente en AB. Interesante, con el signo de la derivada. F' es menor que 0, entonces f es decreciente. Así, decreciente. ¿Sí? Es menor que 0. Y si f' es igual a 0, entonces f es constante. ¿Ya? F es constante. Ahora, si la derivada de la función en un cierto intervalo es positiva, entonces la función es creciente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque justamente analizamos las pendientes. Recuerden que, a ver, en el primer caso, la derivada es menor que 0. Si la derivada es menor que 0 en cada punto de x, quiere decir que las pendientes son negativas, ¿no? Entonces, si las pendientes son negativas, entonces la función es decreciente. En el caso positivo, las pendientes son positivas, las pendientes de las rectas tangentes a cada punto, por ello la función es creciente. ¿Ya? Entonces, ese es el teorema que nos garantiza determinar si una función es creciente o decreciente con la derivada. Veamos un ejemplo donde nos pide determinar los intervalos de crecimiento o de decrecimiento de esta función en base a su representación gráfica. A ver, veamos. Tenemos que una función, ¿no? Una parábola, ¿de acuerdo? Y me piden encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Observemos. ¿Y cuál creen que será el intervalo de crecimiento y de decrecimiento? Por ejemplo, ¿qué sucede de menos infinito hacia el... A ver, vamos a ver, menos infinito hacia el 1? ¿Qué sucede con la función? Ha crecido hasta ese punto. Muy bien, la función es creciente. ¿Ya? En ese intervalo, la función es creciente. Y luego, desde el 1 a más infinito, diré que f es decreciente. ¿Ya? En el intervalo que sigue del 1 al más infinito, observamos que es decreciente. ¿No? Entonces, vamos por otro ejemplo. Igual acá. Determine los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Y de decrecimiento. Entonces, observemos esta función polinómica de grado 4. Según la gráfica que estaríamos observando, la función es decreciente, miren, acá, ¿ya? Entonces vamos a poner, o también podemos empezar así, f es decreciente, ¿ya?
F es decreciente. ¿En dónde? Decreciente. Sería desde menos infinito a menos 1. Y busco, de repente hay otro intervalo de decrecimiento, que podría ser acá, ¿verdad? Unido de 0 hacia el 2. Ahí la función es decreciente. Y será creciente en este intervalo, ¿no? F es creciente en el intervalo de menos 1, 0. Y también, ¿no? En este intervalo de aquí. Desde el 2 al más infinito. Así, ¿no? Son crecientes ahí, en ese intervalo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Veamos ahora qué es un valor máximo relativo, ¿ya? Miren, la palabrita relativo se refiere que el análisis es alrededor de un punto, en un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo analizo, por ejemplo, alrededor del X1, este es el dominio de X1, miren. Alrededor de X1 voy a analizar. En sus imágenes serían estas. Ahora, de todos estos puntitos, ¿cuál es el mayor? Ojo, en ese intervalo. Aquí. Este es el punto mayor. Ese es el máximo relativo. ¿Por qué? Porque estoy analizando en ese punto. ¿Y puede haber otro máximo relativo? Sí. ¿Ya? Entonces, alrededor del X1, el máximo relativo es ese punto. Ahora, también puedo analizar el mínimo relativo. El mínimo relativo, que lo estoy analizando en el punto X sub 0, ojo acá, alrededor de X sub 0, sus imágenes serían estas. El menor es este. El menor, ojo, de los que están alrededor de X sub 0. Sería este, entonces ese es un mínimo relativo. ¿Ya? Mínimo relativo y máximo relativo. Esa es la definición. Ahora, para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua, f sobre un intervalo cerrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir estos pasos, ¿no? Reemplazar los números críticos en la función, reemplazar los extremos del intervalo en la función. El valor más grande de los obtenidos es el valor máximo. ¿Qué significa máximo o máximo absoluto? Que es lo mismo, será el mayor de todos los máximos en todo el dominio de la función y el mínimo, el menor de todos los mínimos. Es decir, en una gráfica yo puedo tener varios máximos relativos, ¿sí? Vamos encontrando los máximos relativos. Por ejemplo, aquí tengo un máximo relativo, donde tengo otro máximo relativo, y ese máximo relativo está aquí, ¿ve? ¿No? En alrededor de X1. Ahora, si yo analizo alrededor de la, pero por la derecha, porque en la izquierda no hay gráfica, ya analizaría a esta parte de aquí, voy a obtener otro máximo relativo, porque estoy analizando estos. Y este sería otro máximo relativo. ¿Ya? Entonces, estoy teniendo dos máximos relativos en esta gráfica. Ahora, de ellos dos, voy a elegir el mayor. Y ese será
el máximo absoluto o máximo global, que es lo mismo. ¿Sí? Que sería el mayor de los dos, ¿no? Puede haber hasta 3. Y el mayor sería, ¿no? Entonces, igual es el análisis en el mínimo. Miren, alrededor del 0. Analizamos alrededor del 0 y el mínimo relativo es este. Acá está, mínimo relativo, es este punto. Otro mínimo voy a analizar alrededor del B, pero por la derecha, aquí, ¿no? Que serían estos elementos que están acá. Y aquí tengo otro mínimo relativo. Ahora, de estos dos mínimos relativos, elijo el mínimo absoluto, el menor de los dos, ¿no? El menor de los dos será el mínimo absoluto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mínimo absoluto es el menor de todos los mínimos y el máximo absoluto el mayor de todos los máximos relativos. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta ello, ahora sí vamos a definir qué es un punto crítico. Un punto crítico de una función. Si tenemos un punto en el dominio de una función, ¿no? El número crítico de f si la derivada en ese punto es igual a 0 o f' no existe. Estas son las características para que el punto sea crítico. ¿Ya? De esa manera. Muy bien. Lo vamos a ver cómo calcular ahora el punto crítico. Entonces, miren, ¿qué sucede? Que en el punto crítico, repito, es considerado un punto crítico cuando la derivada evaluada en ese punto es 0. O la derivada evaluada en ese punto no existe. ¿Ya? Veamos un ejemplo de cómo calcular el punto crítico. Entre los puntos críticos, dice, ¿no? Encontramos los puntos críticos de la función. A ver, para encontrar los puntos críticos, ¿ya? Para encontrar los puntos críticos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar la función e igualar a 0. Derivamos. Derivamos la función 3x al cuadrado menos 6x. ¿No? Esa es la derivada de una función. Ahora, tenemos dos casos, ¿verdad? Para poder encontrar los puntos críticos. Que la derivada sea igual a 0 o la derivada no existe. Pero si analizamos nosotros el dominio de la función, dominio de mi función derivada, porque al derivar una función, recuerden, es nuevamente una función. Este dominio viene a ser todos los reales. ¿Por qué? ¿Por qué viene a ser todos los reales? Porque es una función polinómica. Y una función polinómica, su dominio es todos los reales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier valor que yo le ponga a x, siempre va a existir esta función. ¿No? Entonces, como no hay ningún número que no tome el x, es decir, no hay ningún número que lo haga no existir a la función, entonces aquí no va a haber nada, ¿no? Entonces trabajo solamente con el lado izquierdo. f' igual a 0. Entonces, 3 veces x al cuadrado menos 6x lo igualamos a 0 y desarrollo esta ecuación cuadrática. 3x
O si quieren, simplifican el 3, ¿no? Dividen entre 3 primero para poder trabajar con números más pequeños. Y el x sería x menos 2. Entonces, el x es igual a 0 o el x menos 2 es igual a 0. Tengo dos opciones, ¿no? De esta manera. El x es igual a 0 o el x es igual a 2. Ahora, cuando el x es igual a 0, tendré un punto 0, la función evaluada en el 0. ¿Ya? Y para x2 tendré otro punto 2 cuando el x es 2 y su función evaluada en el punto 2. ¿Cuáles son las imágenes? F de 0, lo reemplazo aquí. F de 0, 0, 0, 1. Me queda 1. Luego, el F de ¿quién? De 2. Bueno, queremos F de 2, ¿no? Entonces ahí podríamos reemplazar, ¿no? 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, menos 12, más 1, ¿qué nos quedaría? Menos 4, menos 3 sería, ¿no? Menos 3, ¿ya? De esa manera. Entonces ya tenemos esas evaluaciones. Entonces mi primer punto crítico sería 0, la imagen es 1, y el otro punto es 2, menos 3. Estos son los puntos críticos, ¿no? Donde la derivada me dio igual a 0, ¿sí? De esa manera se haría ese ejercicio. A ver, vamos a ver otro. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Ya, a ver, pasamos al siguiente. No quiere guardar esto. A ver. Uy, se me congeló, ya está. Ahora sí. Pasamos al siguiente ejemplo. Miren, acá tenemos otro ejemplo para poder encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Igual. Vamos a derivar. ¿Ya? Derivamos entonces esta expresión. Bueno, aquí hay que recordar la derivada de una multiplicación, ¿no? F' por G más F por G'. Esa es la derivada. Entonces voy a derivar 3x al cuadrado por x menos 5 a la 1/3 más 3x al cuadrado por x menos 5 a la 1/3, todo esto derivado, ¿no? Primero derivo un factor y luego el otro. De esa manera voy a obtener entonces g' de x igual a 6x por x menos 5 a la 1/3 más 3x al cuadrado y derivo esta expresión, ¿no? Recuerden que en el segundo, en la tercera línea es solo derivar acá, el resto se copia igual. Entonces derivamos, va a ser 1/3 por x menos 5 a la 1/3 menos 1, que sería menos 2/3. Y ahí recién habremos terminado de derivar. Y esto se puede cancelar.
Ahora igual, como quiero encontrar los puntos críticos, ¿no? Entonces, hay que igualar a 0 la derivada, ¿ya? Derivada igual a 0 o analizar aquellos puntos donde la derivada no exista. Bien. Ahora, esta derivada podemos ordenarlo de esta manera, escribirlo de esta manera, ¿no? 6x, x menos 5 a la 1/3 más, miren, el 3 se eliminó, me quedó x al cuadrado. Y esto, como está con signo negativo, puedo pasarlo en la parte inferior para poder analizarlo. Son equivalentes, ¿no? Y analizo el dominio de esta función. ¿Cuál es su dominio de esta derivada? ¿Qué dicen? De la función derivada. ¿Cuál será su dominio? A ver. A ver qué dicen. Analizaremos para qué valores la función no existe o para qué valor existe. Porque el dominio son los valores que existen, ¿no? O sea, todos los x que hace que la función exista también, ¿no? Entonces, a ver, analizamos. Y su compañero Alex me dice que es todos los reales menos 5, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Recuerden que esta es una función racional, ¿ya? Acá lo voy a poner. El g es una función racional, ¿no? Es decir, se están dividiendo 2 y el denominador tiene que ser distinto de 0. Es decir, el x no puede tomar el valor de 5, por eso lo sacamos del dominio. Todos los reales menos el 5. ¿No? Entonces, ¿qué valores puede tomar x? Todos menos el 5. Entonces, ¿qué valor es el que hace que la derivada no exista? El 5. Entonces, ese 5, ¿ya? Vamos a tomarlo como punto crítico. Acá lo voy a poner. El x es igual a 5. Va a ser la abscisa del punto crítico. Ahí. Porque justo en este x igual a 5 no existe la derivada. ¿Ya? Entonces, ese es por un lado. Y ahora trabajamos aquí. G' de x igual a 0. ¿No? Entonces, vamos a acá la expresión de la izquierda y lo vamos a igualar a 0. ¿Ya? Entonces tenemos que g es 6x por x menos 5 a la 1/3 más el x al cuadrado sobre x menos 5 a la 2/3 igual a 0. ¿No? Eso es lo que tengo ahí. Entonces, para poder trabajar sin fracción, recuerden, estoy en una ecuación, hay que multiplicar a esta expresión por el mínimo. Y el mínimo sería el mínimo común múltiplo de esta expresión, sería x menos 5 a la 2/3. Por esa expresión lo voy a multiplicar a cada término. Entonces, ¿cómo me quedaría el primer término? El primer término me quedaría 6x por x menos 5 a la 1/3 y por x a la menos 5 a la 2/3. Entonces sumamos exponentes, bases iguales, exponentes se suman, sería 1. Me queda así.
más el x al cuadrado, cuando lo multiplico con este, se eliminan, igual a 0. Me quedaría esa expresión más una ecuación cuadrática. Ordenando, bueno, vamos a multiplicar primero. Sería 6x al cuadrado menos 6 por 5, 30x, más x al cuadrado igual a 0. 6x. Ah, ya. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Sumamos 7x al cuadrado. A ver, todos atentos. De repente por ahí sumo mal. Ustedes me tienen que avisar. Ahí. 7x al cuadrado menos 30x. Muy bien. Factorizo el x. Y me quedaría 7 menos, ¿no? Factorizo el x. Menos, no, 7x. Claro, 7x me quedaría, ¿no? Factorizando. Sí, 7x, ok, menos 30. Y ahí voy a tener dos valores, ¿no? Vamos a tener, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Ya, por acá. X X0. 0 y el otro será X X igual a 30 sobre 7. 7, claro, 30 sobre 7. Correcto. Con estos puntos voy a encontrar, ya encontramos las abscisas de los puntos, ¿no? De los puntos críticos. ¿De acuerdo? Tenemos entonces, punto 1 sería 5 y su imagen. F de, no, en este caso es G. G de 5. ¿Ya? G de 5. 30 o menos 30. 30 porque pasa al otro lado con positivo. ¿Ya? 7x menos 30 lo igualamos a 0. ¿No? 7x igual a 30 sobre 7. El punto 2 sería 0, g de 0. Y el punto 3 tendríamos 30 sobre 7. Ay, cuidado por ahí el audio, hasta que chilla, creo, un audio. Sorry. 30 sobre 7. Ahí estamos. Muy bien, gracias. Entonces, tendríamos esos tres puntos críticos, miren, ¿ya? Todos estos serían los puntos críticos. 3 en este caso hemos encontrado. 2 al igualar a 0 y 1 que no existe. ¿Se dan cuenta? De esa manera se encuentran los puntos críticos, ¿ya? En el ejemplo anterior solamente tuvimos con igualados a ceros. Y en este ya tenemos de los dos. ¿Bien? 0. Ahora, 0. Y ahí ya se evalúa, pues, ¿no? G de 0, por ejemplo, es 0. G de 5 también es 0, ¿no? Y ahí se puede evaluar. El P2, profesora, disculpe, perdí en esa parte. Dígame. P sub 2 Sí. es Sí, el 0, el X0 bueno. por G de 0, ¿no? Ahí es lo Cada que punto estoy. Sí. Cada punto de acá, o sea, ¿por qué? Porque lo que yo estoy obteniendo son las X, ¿no? Pero hay que formarle el punto con su imagen. Por ejemplo, G de 5, estos puntos, algunos son fáciles de calcular como que otros no. Entonces, aquí podríamos calcularlo, miren. El P1 me quedaría 5, G de 5, acá. Como el X es 5, entonces hace 0. Entonces es 0. El G de 5 es 0, ¿cierto? ¿No? Todos de acuerdo. ¿Qué más? El P sub 2 también está fácil, porque tengo 0 y G de 0 también es 0. El P sub 3 sí, lo pueden hacer ustedes porque ya está más tedioso, ¿no? 30 céntimos, ¿se dan cuenta? Pero en el G de 5, de acá,
Si reemplazan en el 5 es 0, en el G de 0 nos da 0 también. Y así, ¿no? Esos son los 3 puntos críticos que se han obtenido. ¿Ya? Ahora pasamos a analizar el criterio de la primera derivada. ¿Qué viene a ser el criterio de la primera derivada? Pues miren, nosotros analizamos primero la derivada. Si la derivada en el punto crítico, ojo, la derivada evaluada en el punto crítico, ya sabemos cómo encontrar el punto crítico. Ahora, si la derivada se evalúa en ese punto crítico y cambia de signo de negativo a positivo al pasar por un punto crítico, entonces hay un mínimo. ¿Y por qué? Observemos. Si la derivada cambia de signo, es decir, si yo tengo una derivada positiva, ¿no? Tengo una derivada positiva, quiere decir que la pendiente es positiva de esta recta tangente, evaluada, vamos a decirlo, en un punto C, ¿no? Y si cambia de signo, quiere decir que después es negativa. Así. Entonces, ¿qué estaría formando yo ahí? Si la pendiente es positiva, entonces la curva pasa por acá. Estaría formando un máximo, ¿no? Si cambia de mayor a menor. Ahora, si tengo el otro caso, si la derivada primero es negativa, quiere decir pendiente negativa, y luego cambia a pendiente positiva, entonces generaré un mínimo, ¿no? Esto es el criterio de la primera derivada, ¿ya? Esa es la definición, el teorema que nos indica aquí. Ahí está, miren, ¿no? Si la derivada es menor que 0, la pendiente es negativa, y después la pendiente es positiva, formaré un mínimo relativo. Y si la derivada cambia de signo de positivo a negativo al pasar por un punto crítico, entonces es un máximo relativo. Y si la derivada no cambia de signo al pasar por un punto crítico, entonces f de c no es máximo ni mínimo relativo. Puede ser que sea creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, este es el criterio de la primera derivada que vamos a usar. Veamos ahora, a partir de este gráfico, podemos determinar mínimos relativos. Por ejemplo, ¿dónde encontramos algún mínimo relativo? En la G. Ya, en la G es un mínimo relativo, muy bien. Bien, La A, ¿dónde más? la A, C y la E. La A C y y la C, E. ¿verdad? Y E. El E no es mínimo, ¿ya? Solamente el A, el C, ¿ya? Estamos viendo primero los mínimos. A ver, voy a resaltar. El A, el C, ¿no? Mínimo, y el G. Son 3 mínimos relativos, pero ¿cuál de esos 3 es el mínimo global? G. G. El G, ¿no? Muy bien. Mínimo absoluto. Ahora, si tengo máximos, ajá, mínimo absoluto o global, ajá. Por ejemplo, acá tengo un máximo relativo ¿en dónde? En el B, ¿dónde más? D. D también. En el D, ya, en el D también, acá hay un máximo. Y nada más, ¿no? Máximo relativo. Y que este sería el máximo absoluto, ¿no? Entre los dos. Muy bien. Se dan cuenta que ahí las pendientes son C. ceros. ¿Y dónde la derivada no existe? En la E. La E, ¿En la E la derivada no existe? En la D, D. porque hay una punta aquí, en No. la D de dado.
¿Ya? La derivada no existe. Ahora, aquí tengo una derivada en la E, tengo una derivada igual a 0, pero ojo, no cambia de signo, entonces ahí no hay máximo ni mínimo. ¿De acuerdo? El D, ¿cómo se Muy bien. denomina ese punto del D, profesor? El D, justamente aquí, este es una derivada que no existe, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos viendo casos en donde es 0 y casos donde no existe? Este es un ejemplo de gráfica donde la derivada no existe. Por la ¿Y por caída. qué no existe? Ajá, ¿y por qué no existe? Porque es una puntita. ¿Por qué? Por ejemplo, por acá yo puedo trazar una tangente, otra y otra. Son infinitas tangentes, infinitas derivadas. Por eso es que no está definida. No, Ok. acá miren que pasa una sola recta tangente. ¿Ya? Entonces, en el caso de ahí pasan infinitas, no es definida. Se dice que no existe. Muy bien. Veamos ahora un ejemplo de cómo encontrar los máximos y mínimos. Queremos calcular. ¿Ya? Entonces vamos a guiarnos de unos pasos con un cuadrito para poder hacerlo de una manera práctica. Miren, determinamos, no se olviden encendidos sus audios, ¿ya? Determinar los extremos relativos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función utilizando el criterio de la primera derivada. Muy bien. El criterio de la primera derivada analiza el cambio de signo y para poder ver el cambio de signo hay que encontrar la derivada y evaluar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a encontrar la derivada de esta función, ¿ya? Derivamos entonces y tenemos 3x al cuadrado menos 6x. Ahora pueden ustedes inclusive ahí nada más trabajar con los puntos críticos o se recomienda factorizarlo para poder hacerlo más rápido. ¿Ya? Entonces yo lo puedo factorizar. A ver, esperen, acá al costadito no lo vamos a hacer porque no tenemos mucho espacio aquí. Factorizo. La factorización sería así, ¿no? X menos 2. Ya lo factoricé, ¿no? Le he puesto en factores para que cuando encuentre los puntos críticos lo igualemos a 0 más rápido. Lo debo igualar a 0 o analizar aquellos donde la derivada no existe. Estoy encontrando los puntos críticos. Pero en el caso de que no existe, no voy a encontrar ninguno porque la derivada es un polinomio y su dominio es siempre los reales, ¿no? En este caso, el dominio de la derivada es todos los reales, entonces no hay problema. Trabajaré con esta parte. Tengo que 3x por x menos 2 es igual a 0. Esto implica que el x es 0 o que el x es 2. Tengo dos valores para encontrar los puntos críticos. Entonces, tendría punto 1, el 0, f de 0. Y el punto 2 en el 2, f de 2. Así, ¿no? Tenemos esos dos. Y si quiero, lo encuentro las evaluaciones para poder analizar los puntos críticos. Este sería el 0. Y la imagen en el 0, pues la imagen en el 0 aquí, ¿no? El f de 0, 0, 0, 0. La imagen en el 2, 2 por 4, 8 menos 4, ¿no? A ver, verifiquen.
Menos 4. Entonces ya tengo en el 0, 0 su imagen. Aquí sería el punto 2. El 2 con el menos 4. Ya sería menos 4. Así. Esos dos, tengo estos dos puntos críticos. ¿Se dan cuenta? Estos son los puntos críticos. Pero me interesan los X, ¿no? Que es el X0 y el X2. Que lo vamos a poner en la línea recta. Ahí, miren. Voy a ponerlo el 0 y voy a poner el 2. Estos son los puntos críticos. Estos puntos críticos me ayudan a dividir mi recta en subintervalos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo de menos infinito hasta el 0 y de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Eso es lo que voy a analizar. 3 intervalos para ver si la función crece o decrece, etc. Entonces, esos puntos críticos me han subdividido en 3 intervalos. Miren ahí. Lo estoy poniendo en el cuadro. Ahora me piden un valor de prueba. ¿Qué sucede? Que yo quiero encontrar, ¿sí? Quiero encontrar el signo de la derivada. ¿Sí? El signo de la derivada en el intervalo de menos infinito a 0. Quiero saber si ahí la derivada es positiva o negativa, etc. Elijo entonces un valor de prueba entre menos infinito y 0, que podría ser el menos 1, ¿no? Está ahí dentro. Y entre el 0 y 2 podría elegir el 1, y entre el 2 podría elegir, el 2 infinito podría elegir el 3. Ahora me pide el signo. La derivada evaluado en el menos 1. Y aquí será la derivada evaluado en el punto de prueba, ¿no? Igual acá. Quiero analizar el signo. El signo se trabaja en la derivada, ¿ya? Entonces, acá lo voy a copiar. Si la derivada es, lo voy a copiar la parte que está factorizada porque esa me ayuda bastante a encontrar el signo. Al evaluarlo en el menos 1, ustedes lo pueden evaluar, pero lo que a mí me interesa, ojo, es el signo nada más, ¿ya? Entonces no es necesario evaluarlo, sino encontrar el signo. Y como acá hay dos factores, lo voy a hacer así. 3 por menos 1 es menos 3. Menos 3, me interesa el signo. Luego en los paréntesis tengo menos 1, menos 2. Es menos 3. Es negativo. Entonces el resultado es positivo. Ah, ya. Encontré que es positivo. ¿Se dan cuenta? La derivada, entonces quiere decir que en ese intervalo la derivada es positiva. ¿Ven? ¿Ya? De 0, ¿qué significa? Que en la derivada en f, en el punto menos 1 es positiva. Pero eso quiere decir que va a cumplirse para cualquier punto que yo ponga acá, que tome acá. Es decir, para todos los puntos, la derivada es positiva. Para cualquier punto que tú elijas. Puedes elegir menos 1, menos 2, menos 3, el que tú desees. Siempre te va a dar positivo. Ahora, el otro valor de prueba para el segundo intervalo, que hemos elegido el 1, igual, 1 por 3, 3 positivo, 1 menos 2, menos 1, el resultado es negativo. Ahí, entonces es de signo negativo, ¿no? Igual pueden hacerlo acá, aquí también, ¿no? Como guste. Negativo. Bueno, acá estoy repitiendo lo del cuadro. Pero en el cuadro se puede ordenar más, ¿ya?
Entonces, el siguiente. La derivada en el punto 3. Igual, 3 por 3, 9, positivo. 3 menos 2, 1, positivo. El resultado es positivo. Ya analizamos el signo de la derivada. Ahora vamos a concluir. Si la derivada es positivo, la función Sube. es Creciente. creciente. Muy bien. Ya, f es creciente. A ver. La primera es decreciente. La función es creciente y lo vamos a indicar con una flechita hacia arriba. La segunda, el segundo intervalo es decreciente y va con una flechita hacia abajo. 27. 3. Ajá, y este es creciente, este me están diciendo, a ver, vamos a avanzar, ¿no? Y es creciente, así, ¿ya? Hasta ahí, miren, inclusive este cuadrito me sirve si solamente me pidieran los intervalos. Los intervalos de crecimiento, hasta ahí, ¿no? Intervalo creciente, decreciente, ¿en qué intervalo? Ahora, si me piden sus audios, se han olvidado los audios, pueden apagar por favor sus audios, gracias. Y entonces, en el caso, les decía, para usar ya el criterio de la primera derivada, vamos ahora a analizar el signo. Miren, si la función es creciente hasta antes del 0, ya, hasta antes del 0, es así, creciente, y después del 0 es decreciente, ¿qué es lo que forma? Un máximo relativo. Está cambiando de signo de mayor a menor, ¿no? En el 0, miren. Entonces, ¿qué voy a concluir? Por lo tanto, f tiene un máximo relativo en el x igual a 0. ¿Ya? Y vamos a ponerlo, cuyo valor máximo, o sea, ¿cuál es el valor? Cuyo valor máximo es su imagen, ¿ya? El valor máximo, es decir, la función evaluada en el 0. ¿Y cuánto es la función evaluada en el 0? Es 0. Ya lo habíamos calculado, ahí está con verde arriba. Entonces, el valor máximo es en el 0. Ya, esta es la conclusión 1. Acá tenemos otro. En el 2, en el intervalo antes del 2, miren, decrece y luego crece. Hay un mínimo, ¿no? Entonces, f tiene un mínimo relativo en el x igual a 2, cuyo valor mínimo, bueno, el otro es máximo y este es mínimo, no confundir, vamos a poner max, mínimo, ¿ya? Cuyo valor máximo aquí, ¿ya? Cuyo valor máximo es igual al f de 0 y la imagen del 0 hemos visto que es 0. Y aquí valor mínimo es igual a la imagen del punto 2, que también ya lo hemos calculado aquí, que está en el punto crítico, que es menos 4. El valor mínimo. ¿Ya? Entonces, esa sería la conclusión, que si hay un máximo relativo en el punto 0 y hay un mínimo relativo en el punto 2. Miren, ese es el procedimiento práctico para poder determinar los extremos relativos, se refiere a los máximos y mínimos, ¿no? Son extremos. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Si hubiera alguna pregunta, me la hacen, no se olviden. Y si no, ya pasaremos a hacer otro ejemplito, ¿ya? Profesora, consulta. Dígame. Para hallar los puntos, con los puntos, ¿se halla siempre en la
primera fórmula, ¿no? Sin la factorización, no en la segunda, la primera, ¿no? Claro, cuando es la evaluación, sí. ¿Ya? Y los signos sí es en la derivada. Gracias. De acuerdo, ok. Muy bien. Veamos otro ejemplo, miren, ¿no? Rápidamente vamos a ver otro ejemplo que es parecido. Nos piden los intervalos de crecimiento y los valores máximos y mínimos. Entonces, derivamos, y aquí tenemos 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 24x, cuidado con los audios, 12x al, así sería, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a factorizar. Podemos ¿Ya? simplificar, por ejemplo. Cuando lo igualan a 0, sí. Pero cuando no está igualado a 0, no. Por ejemplo, si ahí ustedes directo lo igualan a 0, sí. ¿Ya? Pero lo voy a dejar aquí factorizado. ¿Por qué? Porque luego lo necesito para el signo más que todo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el factor común sería 12x. ¿No? Me quedaría x al cuadrado menos x menos 2. Seguimos factorizando. Por aspa simple, x menos 2 por x más 1 sería la factorización. Menos 2, ajá. Miren, ya lo tengo en factores la derivada, ¿no? Que es lo importante. Entonces, ahora sí, ojo, lo de verde es opcional. Pueden primero igualar a 0, luego factorizar, o factorizar primero y luego igualarlo a 0. ¿Ya? Entonces, derivando e igualando a 0 para poder encontrar nuestros puntos críticos. Y la otra opción es que veamos si hay algún valor donde la función no existe. Pero como es polinómica, no hay en este caso, ¿no? Solamente analizaremos la otra. Entonces tenemos que 12x por x menos 2 por x más 1 igual a 0. Esto implica que x es igual a 0, que x es igual a 2 y que x es igual a menos 1, teniendo 3 puntos críticos, ¿no? Estos puntos me van a ayudar a subdividir la recta real, ¿no? Al subdividir entonces, lo vamos a poner aquí, me quedaría el menos 1, el 0 y el 2. 1, 2, 3, 4 intervalos. El primero, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. El valor de prueba entre menos infinito y menos 1 podríamos elegir el menos 2, ¿no? Que es el más pequeño. De menos 1 y 0, menos 1 medio. De 0 a 2, el 1. Y aquí podría ser el 3. Los más pequeños yo los escojo, ¿no? Pero pueden ser otros. No hay problema. El signo, analizamos el signo, la derivada evaluado en el punto menos 2, la derivada evaluado en menos 1 medio, la derivada evaluada en el 1 y en el 3. ¿Ya? Entonces, necesitamos
el punto. El signo, te digo. ¿Ya? Vamos a analizar ahora sí el signo. A ver. La derivada, ya, por aquí. Vamos a jalar la derivada. Ya, vamos a jalarlo por aquí. La factorizada, porque la factorizada es más precisa para poder determinar el signo, ¿ya? Menos trabajo. Por ejemplo, aquí, la derivada quiero evaluarlo en el punto menos 2. Y lo voy a hacer factor por factor. 12 por menos 2, menos 24. El signo nada más. Menos 2, el segundo factor, menos 2 con menos 2, menos 4. Signo negativo. Menos 2 y 1, menos 1. Negativo. El resultado es negativo. Ahora el siguiente. El F' evaluado en menos 1/2. Igual, 12 por menos 1/2 es negativo. Menos 1/2 con menos 2 va a ser menos por menos. Conservamos el signo igual, ¿no? Sumamos y conservamos el signo mayor, negativo igual. Menos 1/2 más 1 es 1/2 positivo. El resultado es positivo. La derivada, ahora evaluado en el 1. 12 por 1, 12, positivo, el primer factor. 1 menos 2, negativo, menos 1. 1 más 1, 2, positivo. Y tendríamos negativo. Por último, la derivada evaluada en el punto 3. 12 por 3 son los dos positivos. 3 menos 2, positivo. 3 más 1, 4, positivo. Quedándonos el resultado positivo. Miren cómo es que lo que obtenemos, ¿no? En ese caso, vamos ahora a poner nuestros signos. Negativo. Aquí es, ¿no? Si es negativo, la pendiente va hacia abajo y es decreciente. Pendiente positiva, va creciendo. Aquí tenemos pendiente negativa, decrece. Pendiente positiva es creciente, ¿no? Entonces, nuestra conclusión es que en este caso decrece la función y aquí crece o creciente es la respuesta, ¿no? La conclusión decrece en el intervalo que indica ahí, ¿no? Decrece de 0 a 2. Aquí, por ejemplo, es creciente o crece en el intervalo de 2 a más infinito. Ya tenemos los intervalos de crecimiento, en qué intervalos es creciente, decreciente, etc. Pero también me piden los valores máximos y mínimos relativos, que hay que ir analizando cada uno de ellos. Entonces, analizamos en cada punto crítico. En el menos 1. En el menos 1 tenemos que decrecen antes del 1 y luego crecen. Encontraré un mínimo. Y en el 0 tengo creciente y luego decreciente. Encontraré un máximo. Y en el 2 tenemos que antes del 2 decrece y luego crece, otro mínimo. Entonces observen que hay dos mínimos. ¿Ya? Entonces, ¿lo podemos poner uno por uno? Sí, no hay problema. F tiene un mínimo relativo en x igual a menos 1.
cuyo valor mínimo es en la evaluación, ¿no? Del menos 1, f de menos 1, que tendríamos que encontrar, ¿ya? Reemplazamos la función. El otro, f tiene un máximo relativo, ¿en qué punto? En el x igual a 0, cuyo valor máximo es igual a la imagen, ¿no? A la altura en el 0. Pero este sí es fácil de encontrar, porque f de 0, 0, 0, 0, me queda 5. Los otros sí hay que trabajarlo ahí, ¿no? Hay que reemplazarlo en nuestra calculadora para esa función. El siguiente, f tiene un mínimo, nuevamente, relativo en x igual a 2. ¿Cuál es el valor? El valor mínimo es igual a la función evaluada en el 2, que ahí también pueden encontrarlo. Pero, ¿no? Reemplazando simplemente arriba en la calculadora y obtienen ese valor. ¿Ven? De esa manera se concluye. Analizando si decrece, crece el cambio de la derivada de menor a mayor, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Mínimo, de mayor a menor, máximo y así. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya, a ver. A ver, preguntan. ¿Cómo salen los valores de menos 2, menos 1 medio, 1 y 3? ¿De dónde? A ver. Ah, esos yo lo doy, los valores de prueba. Esos valores de prueba lo damos que estén dentro del intervalo. Por ejemplo, dentro del intervalo menos infinito menos 1, yo le he dado el menos 2. Podrías trabajar con menos 3, con menos 4, con menos 5, cualquiera, pero que esté dentro del intervalo. Sino que yo elijo el menos 2, que es el más pequeño, pues, ¿no? Bueno, el que está al lado del menos 1, mejor dicho, ¿no? Y en el menos 1 y 0, miren, como no hay número entero, tengo obligatorio que coger una fracción, que es el menos 1 medio. Entre el 0 y el 2, el 1. Y si me dicen mayores que 2, elijo el 3 nada más. ¿Que puedes trabajar con el 5, con el 10? Sí. ¿Ya? Pues por eso le he puesto ahí el valor de prueba. Ese valor de prueba ustedes lo eligen. Ah, ya, listo. Gracias. Yo me había asustado. Okay. Ah, ya. Pregunten, pues, pregunten. Ok. Muy bien. Seguimos. Tenemos otro problema. A ver, pensé. Acá hay otro ejemplo que les he puesto, ¿ya? A este es para que lo analicen también bonito. A ver. El ejemplo. Es otro que está desarrollado, ¿ya? Les voy a explicar para que encuentren los puntos y después ya ustedes lo analizan. ¿Eso PPT lo Igual. va a profesora? Disculpe. Sí, siempre lo cuelgo. Terminando la clase yo los voy a colgar. Ok, gracias. ¿Ya? Ok. Determinar los extremos relativos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, utilizando el criterio de la primera derivada. Igual, tengo que hacer el mismo procedimiento. Entonces, para ello hay que derivar esa función. Derivando, simplificando y factorizando, obtengo esto. Miren, ya está factorizado. Claro que ustedes, ese es el trabajo que van a hacer ustedes, ¿no? Llegar acá. ¿Cómo derivan y cómo simplifican, factorizan, llegan a esto? Una vez que llegan aquí, analizamos, recuerden, dos casos para los puntos críticos, ¿sí? Tienen que hacer igual a 0, ya, esa es una.
hacemos igual a 0, o la otra parte es que la derivada no exista. Analizamos esta parte. ¿Cuál es el dominio de esa función racional? ¿Cuál será el dominio de la función f'? A ver, ¿quién me dice el dominio? ¿Los reales, qué más? Los reales menos 0. Muy bien, los reales menos el 0, pues, ¿no? Porque el 0 está dividiendo y esto no debe ser 0, porque si no, no existe la función. Muy bien, entonces ya encontré un valor donde la derivada no existe. Es el 0. Y los otros se tiene que igualar a 0 y encontrarlos, los x, ¿no? Igual ustedes lo detallan, aquí lo tenemos, miren. Ya está desarrollado este ejercicio para que ustedes puedan revisar y analizar. Entonces tenemos ya los puntos críticos haciendo 0 son estos. ¿Ya? Haciendo 0, bueno, haciendo 0 voy a tener 2 más menos 1 nada más. Y el otro es obtenido de la parte que no existe, ¿no? Que lo acabamos de ver, pensé. Acá lo habíamos puesto. Este 0 va aquí, ¿no? De este. Habíamos encontrado el 0 y el lado izquierdo van a encontrar más menos, ¿no? Tenemos entonces 2, ¿ven? 3 serían ya. ¿Ya? Pero, ojo, en el 0 no se puede evaluar. Porque tenemos 3 posibles puntos. 3 posibles puntos críticos. Lo podemos analizar cada punto. Ya nos ponemos a analizar cada punto. Y tendríamos el punto 1, que sería 1, y la imagen en el 1. Punto 2, el menos 1, y la imagen en el menos 1. El tercer punto, ojo, 0, y la imagen en el 0. Pero la imagen en el 0 no existe. ¿Por qué? Porque esta función, la función, a ver, es lo mismo poner x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Y f de 0 no existe. Por eso es que este punto es descartado para ser un mínimo o un máximo. Es descartado. ¿Por qué? Porque en el 0 no existe. ¿Cómo voy a encontrar la imagen? No hay, no existe. ¿Ya? Entonces analizamos primero estos 3 puntos críticos. Ya obtuvimos los 3, hacemos, ¿no? En nuestra recta, lo ubicamos, menos 1, 0, 1, los subintervalos, de menos infinito a menos 1, y de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. El valor de prueba, por ejemplo, en menos infinito y menos 1, puedo elegir el menos 2, entre el menos 1 y 0, el menos 1 medio, de 0 a 1, elegir un medio, de 1 a más infinito, el 2. Ahora el signo. Derivamos, ¿no? En el signo de la función. ¿Dónde está la derivada? Aquí lo tengo factorizada arriba, aquí. Y ahí se va a reemplazar el menos 2, como les había indicado. Miren, sale negativo, positivo. Hago todo el análisis, ¿no? Decreciente, creciente, decreciente. Una vez que tengo ello, analizo los valores máximos y mínimos. En el menos 1, miren, decrece y crece, tengo mínimo. Ya, voy a tener un mínimo. En el 0, aparentemente podría ser un máximo, pero como no está definida la función en el 0, miren acá, la función no existe en el 0. Acá, si ustedes encuentran su dominio, es todos los reales menos el 0. Entonces, en el 0 no puedo decir que hay máximo.
¿no? ¿Por qué? Porque no existe. Entonces, descartar. Solamente tendría 2 mínimos, ¿ya? Y eso podríamos concluirlo. Y miren nuestra gráfica que ha sido hecha en la computadora, quedaría así. Que más adelante nosotros vamos a ver cómo se grafica también, utilizando todo este proceso. ¿Ya? Entonces, concluimos, ¿no? La primera es en el 0 y luego es en el 1. Por lo tanto, F tiene 2 mínimos relativos. Uno en el x igual a menos 1 y en el x igual a 1. Repito, en el 0 aparentemente hay un máximo, pero como no puedo encontrar ese valor, No existe la deriva. entonces no existe. Y si ustedes observan la gráfica en el 0, no hay función. Entonces no puedo decir que ahí hay un máximo, ¿no? Porque no hay función. En cambio, sí puedo decir que hay 2 mínimos relativos. Ese es otro ejemplo para que ustedes puedan repasar, ¿ya? Ahora sí vamos a dar solución a nuestro problema inicial para poder finalizar, ¿ya? Rápidamente leemos nuevamente nuestro problemita. Verán que es una lámina de 1,20 por 75. Se desea construir una caja sin tapa del mayor volumen posible, ¿no? Recortando, ahí está, miren la muestra, cuánto debo recortar, ¿no? De tal manera que lo doble y este X me quede como la altura. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles deben ser, ya voy a subrayar, cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? Entonces, me están pidiendo las dimensiones, en este caso le he puesto largo, ancho y alto, ¿no? Entonces, como voy a doblarlos hacia arriba, el alto, la altura sería el X, ¿no? El X. ¿Y el ancho quién sería? El ancho, en este caso, bueno, no sé si el ancho lo consideran el más ancho que el largo, ¿no? O al contrario, ¿quién sería el ancho en este caso? Lo podemos considerar como 120, ¿ya? 120 menos 2x, o al contrario, ¿no? El largo 75, en este caso podemos poner 75 menos 2x, ¿está bien? Así. O al contrario, ¿ya? Dependiendo cuál es el largo y cuál es el ancho. ¿Cómo consideran ustedes? ¿El ancho más grande que el largo o viceversa? A ver. Largo. El El largo es ancho más. es corto que el largo. ¿Cómo? El largo es más largo que el ancho. Más- Ya. El largo es más grande. Entonces, al contrario. Ya, El vamos largo a es más largo. considerarlo así. El largo es más largo, dice su compañero. Más Entonces, grande. ya, entonces aquí sería el 120 menos 2x, ¿ya? Y aquí consideramos el 75 menos los 2x. Bueno, depende cómo lo consideren ahí, ¿ya? Sería así. Entonces yo quiero saber las dimensiones. ¿Cuánto debe medir el x? ¿Cuánto debe medir el ancho y el largo? ¿Para qué? Encontrar entonces cuáles deben ser las dimensiones, me piden, ¿no? Para que su volumen sea máximo. Entonces, lo que me piden es maximizar el volumen para poder determinar las dimensiones, ¿no? La altura, el ancho
y el largo. Esto es lo que me están pidiendo. Maximizar el volumen o encontrar estas tres dimensiones de tal manera que maximice el volumen. Entonces, la palabrita volumen máximo, ¿no? Entonces, tienen que, ustedes ni bien leen volumen máximo, quiere decir que debo maximizar esa función y puedo utilizar mi criterio de la primera derivada para maximizar, ¿quién? Mi función volumen. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer nuevamente el procedimiento que hemos venido haciendo y debo construir mi volumen ahora. ¿Quién sería el volumen? X por 75 menos 2X por 120 menos 2X, ¿no? Entonces, la multiplicación de esos tres me da el volumen. Entonces, ¿qué hago? Asigno a X a la altura de la caja y B a su volumen, ¿no? Asignamos X la altura y B el volumen. Entonces, el volumen, miren, quedaría así, ¿no? La multiplicación de los tres, largo, ancho y altura, tendríamos el volumen. ¿Ok? Lo mismo también multiplicado de esta forma. He construido mi función volumen porque esta función quiero maximizarlo. Entonces, el procedimiento es que primero encuentre la derivada, ¿no? Y iguale a 0. Pero vamos a agregar una condición, ya que estamos trabajando con un problema real, el X ya no tomaría valores negativos, sino positivos. X es mayor que 0, ¿ya? Es importante resaltar que no se puede recortar a la lámina más de 37.5 centímetros. O sea, aquí en la lámina nosotros tenemos, ojo, que hacer esos recortes. Pero la medida mínima, que es en este caso el ancho, es de 75. Entonces no podría recortar, pues, porque si no, no armaría nada de caja, ¿no? Por la mitad del X, tanto la mitad para arriba como la mitad para abajo, o sea, 37.5, no me alcanzaría a hacer nada, ¿no? Entonces, por eso se dice que no debe pasarse el X de 37,5, es decir, debe ser menor. Entonces, el X tiene que ser menor a la mitad del ancho, en este caso, ¿no? Del más pequeño, 37,5, de la medida más pequeña, y tiene que ser mayor que 0, ¿por qué? Porque las alturas, ¿no? Las longitudes no son negativas. Esto hay que tener en cuenta. Una vez que tenemos ello en cuenta, ahora sí voy a encontrar mis puntos críticos, lo voy a derivar, ¿no? Derivamos esa función e igualamos a 0. La derivada es, lo tenemos aquí arriba, 12x al cuadrado menos 780x al cuadrado más 9000, ¿no? Se ha derivado esta función, ¿ya? Hemos derivado y se ha igualado a 0, ¿no? Entonces, este es b' de x y se ha igualado a 0. Profesora, disculpe. Dígame. En 390 usted le ha puesto x al cuadrado. Ya, entonces acá en la derivada, entonces no debería llevar el cuadrado. Ay, no, tienes razón. Ve, se me ha ido el cuadrado. Ya, sí. Ok. Aquí, gracias. Aquí tiene que ser x nada más. Al momento de tipear se me ha ido seguro. X ahí. Ya, entonces vamos a... Bueno, ahí ese x ya. Igual aquí, ¿no? Acá también tiene que ser x. Uy, ya, ahí está, gracias. Esa es una buena observación, ¿verdad? Yo he puesto control C, control V, seguro la variable. Ok,
A ver, dejemos que cargue, ya, ahora sí. Entonces, estábamos explicando aquí que la derivada, entonces, es 12x al cuadrado menos 780x más 9000, ¿no? Entonces, igual aquí, menos 65x, he sacado doceava para poder trabajar con valores más pequeños. Sacamos aquí, ¿no? Se simplifican los 12 y ya está. Y luego, aspa simple, teniendo x menos 50 por x menos 12, la factorización de esa ecuación cuadrática. Pero recuerden que x, bueno, me da dos valores. Matemáticamente tengo dos. X igual a 50 y x es igual a 15. Matemáticamente. Pero en lo real, el x no puede ser 50. Porque recuerden que el menor de los lados es 75. ¿Y cómo voy a hacer un recorte de 50 arriba, 50 abajo? Como que no, ¿no? Porque ya había puesto mi restricción también acá, que el x tiene que ser menor que 37,5. Entonces, descartamos, como estamos en problema real, ya descartamos en este caso este. Y solamente trabajaría con x igual a 15. ¿Ya? Entonces tengo un punto crítico en x igual a 15. Tengo que el x es 15 y además le he puesto con rojo que se encuentra entre 0 y 37,5, no va más allá. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el 15, ¿no? Parte en dos intervalos, pero solamente acá las límites es desde el 0 hasta el 37,5, no me puedo sobrepasar, ¿ya? Para poder elegir correctamente los valores de prueba. Entonces, mi intervalo sería de 0 a 15 y de 15 a 37,5. El valor de prueba ustedes pueden elegir uno, ¿no? Entre 0 y 15 hay muchos valores, cualquiera. Yo he elegido el 10, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y entre 15 y 37,5 he elegido el 20 y se ha analizado. ¿Ya? La derivada evaluada en el 10 es positiva y la derivada evaluada en el 20 es negativa. Entonces diré que la función es creciente, en este caso, ¿no? Y aquí decreciente. Analizando el criterio de la primera derivada, observen que si en el 15, en el intervalo de 0 a 15, la función es creciente y luego del 15 al 37,5 es decreciente, quiere decir que me estaría formando un máximo. Entonces, por el criterio de la primera derivada, donde las derivadas cambian de positivo a negativo, existe un máximo. Estoy garantizando de que hay un máximo en el x igual a 15. ¿Se dan cuenta? Porque ya lo comprobé con el cuadro, que sí hay un máximo cuando el x toma el valor de 15. Ahora, al sustituir en la función que tenemos, en la función volumen que se ha construido, reemplazo el valor de 15 y obtengo que el volumen es de 60.750 centímetros cúbicos, si el x toma el valor de 15. ¿No? Encontraríamos ese volumen máximo. Entonces, la altura es 15 centímetros. El largo, he reemplazado ahí el 15, sería 90 y el ancho 45. ¿No? En este caso, sería que se ha maximizado, se ha encontrado estas dimensiones de las cajas de tal manera que el volumen es máximo, ¿no? De esa manera, miren, nos ha servido las derivadas para poder maximizar volúmenes. También hay problemitas de maximizar costos, perdón, minimizar costos, no maximizar, ¿no? Sería minimizar costos, ¿no? Igual el análisis es el mismo, solamente que los signos de la derivada serían lo contrario, ¿no? Muy bien, a ver, preguntas al respecto.
Muy bien. Vamos entonces a dar ahora nuestras conclusiones, ¿ya? A ver, ¿qué hemos visto el día de hoy? Entonces, que en este caso, hemos visto primero el teorema de las funciones crecientes usando la derivada, ¿no? Si la derivada es positiva, tenemos que una función es creciente en un intervalo, y si la derivada es negativa en un intervalo, será la función decreciente en ese intervalo. Además, hemos visto también los puntos críticos que nos ayudan a, vamos a decir así, a separar, ¿no? O a encontrar nuestros intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función. Y por último, el criterio de la primera derivada, donde analizamos el cambio de signo de la derivada para poder determinar si tenemos un máximo o un mínimo relativo en ese punto crítico. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, me preguntan por aquí. Tan calientes, ya está fuerte. Su cerebro ya quemó, dice. Bueno, hasta ahí hemos realizado, ¿no? Nuestro criterio de la primera derivada. Muy bien, gracias también a ustedes. A ver si hubiera de repente alguna pregunta, alguna inquietud, me lo pueden saber. Y si no, pues daremos por finalizada nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ok, Luis. Muchas gracias bien a ustedes por su atención prestada, ¿no? Por su predisposición para el curso. Y así, cada uno, clase dada, clase aprendida, ya saben, a repasar, ¿sí? Muy bien. Cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana.